Magister Pablo Leo Calzada de CEPSA International Marine Lubricants Business Development con su ponencia titulada Transición energética, el impacto futuro en la lubricación de buques. El ingeniero Pablo Leo Calzada cuenta con un MBA y se ha desempeñado como Senior Trader and Product Manager de CEPSA. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a la Armada Colombiana por permitirme participar en el evento de hoy y saludar, por supuesto, también a todos los presentes acá en el auditorio y los que están conectados online. Es cierto que hoy día estamos hablando mucho de la transición energética y nos centramos mucho en los combustibles, pero nos falta una parte fundamental que también está vinculada a todo ello, que son los lubricantes. Entonces, a partir de aquí vamos a pensar un poco o a comentar cómo nos va a afectar todo este posible cambio, estos nuevos combustibles que vienen y qué lubricantes van a hacer falta en el futuro. Durante esta conferencia vamos a hacer esa transición, vamos a hablar de cómo se genera la energía, qué objetivos tenemos para la reducción de emisiones, qué nuevos combustibles vienen y, efectivamente, esos nuevos lubricantes que van a hacer falta, si los tenemos ya disponibles o hay que hacer adaptaciones a lo que viene a futuro. En primer lugar, pensemos en esto. Esta imagen lo que nos está mostrando es un reto. Un reto era crear algo desde cero, en su momento, estamos hablando de los años 60, que consistía en transportar personas fuera de la Tierra y llevarlos a la Luna, a nuestro satélite. Partíamos de un momento donde no había tecnología, no existían los teléfonos móviles, apenas estaban empezando las computadoras y, sin embargo, este reto se consiguió. ¿Y cómo lo conseguimos en aquel momento? Pues con la mente de las mejores personas del mundo, pensando y enfocándose en ese reto, sin, digamos, quedarse atrapados en el no se puede hacer, esto nunca se ha hecho. Al contrario, es pensar mucho más allá. Y es el reto al que nos enfrentamos cuando estamos hablando de transenergética. El hombre, desde su origen, ha generado la energía a partir de combustibles fósiles. Ya lo hacíamos desde la edad de la madera, luego pasamos a la edad del carbón. Posteriormente ya tenemos el petróleo, donde los gases de efecto invernadero, que a futuro pues, nos impedirían básicamente poder vivir aquí en la Tierra, ¿no? ¿Cómo lo estamos enfocando desde CEPSA? Bueno, ¿quién es CEPSA? Vamos a mencionarlo de origen. CEPSA es una compañía energética global integrada en toda la cadena de valor del petróleo. Básicamente tenemos unos campos de extracción, transportamos ese petróleo hasta nuestras refinerías, donde trabajamos en él y obtenemos distintos productos. Esos productos no son solo combustibles. Muchas veces pensamos que el petróleo en sí mismo es solo combustible, pero no, tenemos muchos más. Por ejemplo, esos aceites lubricantes que estaba mencionando. También podemos hablar de productos químicos. Recientemente, bueno, lamentablemente hace unos años tuvimos el COVID y todos nos acordábamos de ese gel hidroalcohólico que utilizábamos en las manos para poder mantenernos limpios y evitar la transmisión de la enfermedad. Ese gel hidroalcohólico tenía parte de formulación que provenía del petróleo, que eran esos alcoholes que producíamos en las refinerías. Precisamente como empresa energética global estamos presentes en todo el mundo, tanto con empresas propias, que es lo que estáis viendo aquí en este mapa, como luego con partners locales que tenemos desplegados en distintas líneas de negocio a lo largo del globo, ¿no? Una de las ventajas de estar presentes en todo el mundo es que nos permite recolectar información diferente para saber cómo adaptar mejor las soluciones energéticas que podemos proveer a nuestros clientes. No es lo mismo operar acá en Colombia que operar en Bangladesh, por ejemplo, o en la propia Europa, ¿no? Todo eso va cambiando. En el caso de Colombia, tenemos tanto nuestros compañeros de exploración y producción, como decía, son campos de petróleo, donde extraemos el petróleo y luego lo transportamos hasta nuestras refinerías. Y en el caso de lubricantes, que es la división donde yo trabajo, contamos con una empresa local que se llama COS, Colombian Ship Supply. Es un partner muy confiable que lleva trabajando con CEPSA desde hace más de 5 años en temas de la lubricación para embarcaciones. Esta empresa estaba haciendo también su trabajo, que desde la propia petrolera decidimos acompañarnos mutuamente en otras geografías y junto con COS estamos también en México y Costa Rica. ¿En qué consiste la reducción de emisiones? Bueno, vamos a plantear primero un escenario base. Esto que estamos viendo acá en este mapa es el transporte marítimo global. Estamos viendo que el 90% de todas las mercancías que se transportan por el mundo se realizan por medio marítimo. Y estas embarcaciones suponen un 3% del total de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. Precisamente porque su impacto es tan relevante, se han establecido una serie de objetivos para reducir esas emisiones. Unos objetivos que son ambiciosos, pero no por ellos quiere decir que sean inalcanzables. Pensemos cuando estudiamos para un examen antiguamente, ¿no? Cuando éramos estudiantes. Si estudiabas para un 5, suspendíamos. Entonces tenemos que estudiar para sacar un 10, quizás obtengamos ese resultado o nos aproximemos. Pues básicamente, con la reducción de emisiones estamos haciendo lo mismo. Nos hemos marcado unos objetivos. Por ejemplo, en el año 2040,
perdón, el 2030 es reducir un 40% las emisiones de carbono que tienen las embarcaciones y en el año 2050 alcanzar ese 70%. Realmente esos son los objetivos, pero estamos apuntando más allá. De hecho, en 2050 el objetivo interno que nos planteamos es llegar a un 80%. Lo que se plantea desde la Organización Marítima Internacional es que si no hiciésemos nada, nos mantenemos trabajando como estamos haciendo actualmente, las emisiones, que es esa línea que estamos viendo de color negro punteada, veríamos que las emisiones crecen 2,5 veces frente a las que había en el año 2008. Es decir, nos vemos obligados a hacer algo. Tenemos que tomar acción para corregir esto. Y ese tomar acción y corregirlo es lo que vemos en el color verde de esta gráfica. Esto se consigue de diferentes maneras. Aquí estamos hablando mucho de combustibles, ahora hablaremos también un poco más en detalle de todos ellos, pero hay más cosas que se pueden hacer. En ponencias de ayer, del día de ayer, por ejemplo, vimos cómo la nueva ingeniería en embarcaciones permite reducir esa resistencia al avance. Al final eso también supone una reducción de consumo, que por supuesto a su vez supone una reducción de las emisiones. A muchos de ustedes puede que les suene el IMO 2020. Esto ocurrió hace 3 años aproximadamente, en enero de 2020, que se llamaba como el Sulfur Cap o conseguir el Compliant Fuel. Básicamente conseguía reducir notablemente el contenido de azufre tradicional que se utilizaba en el mercado del shipping, reducirlo del 3,5% al 0,5%. Como digo, esto no es algo que no hagamos habitualmente, sino que ya estamos acostumbrados a ello. ¿Y eso supuso el qué? Pues la aparición de un nuevo combustible y a su vez aparejado un nuevo lubricante. En esta tabla que estamos viendo tenemos un comentario a la derecha que pone TBN lubricante y como vemos tiene un numerito que va cambiando en función del contenido de azufre que tiene cada uno de los combustibles. Ese contenido de TBN pertenece a cada uno de los lubricantes de motor y se puede comprobar por cualquier persona en las fichas técnicas de todos los lubricantes de motor de cualquier fabricante del mundo. Y es, por explicarlo así sencillo, la capacidad de un lubricante de hacer frente al azufre de un combustible. ¿Qué es el azufre? Al final el azufre es corrosivo, es corrosión. Y el TBN lo que ayuda es a evitar esa corrosión dentro de la cámara de combustión de los motores. Aparte de estos combustibles, que son los derivados puramente del petróleo, efectivamente vienen unos nuevos que nos van a acompañar de ahora en adelante, ¿no? Tenemos biocombustibles, tenemos el LNG, partículas físicas que se adhieren a los pulmones y al final generan cáncer. Entonces, es algo que tendríamos que tratar de evitar a futuro. Ventajas del gas natural, que ya está disponible, con lo cual es una solución relativamente rápida para reducir las emisiones de nuestras embarcaciones. Es un combustible que ya está en producción, que está disponible en los puertos principales y tiene también sus, digamos, ventajas e inconvenientes. Una de las ventajas, que los motores que trabajan 100% a gas natural, a posteriori podrán ser utilizados con otro de los posibles combustibles que vendrán a futuro, que es el amoníaco. Esa es una de las ventajas que tienen. Desventajas. Pues lo que decimos, la falta de reducción de emisiones y luego obviamente lo que nos importa a nivel militar es la potencia que pueden transmitir en el motor, ¿no? Si luego van a tener capacidad operativa similar a la que tenemos con los combustibles tradicionales que estamos acostumbrados a trabajar. Cuando hablamos del metanol, su propia formulación es CH3OH. En fin, no nos vamos a meter con esto. Simplemente mencionar que incluye carbono. Al incluir carbono, quiere decir que en la propia combustión no vamos a eliminar al 100% las emisiones que tenga este tipo de combustible. Es verdad que este carbono viene originalmente por la captura y la mezcla, digamos, que hacemos, el blending con el hidrógeno, pero efectivamente en la propia combustión se siguen generando estas emisiones. Es un combustible que no tiene una norma. Cuando decimos que no tiene una norma, hace referencia a cómo se trabaja con él y cómo luego se puede operar con el mismo. No está disponible en todo el mundo y los motores que se van a comercializar con este tipo de combustible, hasta dentro de unos 2 años aproximadamente, no estarán disponibles. El metanol además es tóxico. No solo es tóxico, sino que también es parcialmente corrosivo, con lo cual las propias líneas de alimentación de combustible dentro de las embarcaciones requieren que tengan doble casco. Tema importante, como podemos ver, requiere un volumen superior para su almacenaje al que tenemos actualmente con el diésel, de 2 a 3 veces más. Esto compromete la operatividad de las embarcaciones. ¿Por qué? Porque tenemos 2 opciones. O reducimos el tamaño del depósito, es decir, la autonomía que tienen las embarcaciones, o tenemos que eliminar equipos internos del buque para poder almacenar este combustible. A fin de cuentas, supone, como digo, un compromiso a mayores que podemos tener en las embarcaciones. El amoníaco, por su parte, es NH3, es muy habitual, es un fertilizante que se utiliza en todo el mundo. De nuevo, no está disponible para suministrar en todos los puertos, obviamente, pero se están haciendo pruebas con los mismos.
Ventajas e inconvenientes. Bueno, es líquido a menos 33 grados o se puede mantener a temperatura ambiente, pero con una presión adicional de 8 bares. Al final, ¿qué estamos viendo aquí? Que necesitamos energía adicional para poder trabajar con él. No es totalmente autónomo. Se están probando motores a día de hoy de amoníaco y estarán disponibles para comercializarse dentro de 2 años aproximadamente. De nuevo, supone un combustible corrosivo que requiere esa doble casco en la línea de alimentación dentro de las embarcaciones. Esto también va a afectar luego a nuestro propio personal cuando hagamos las tareas de mantenimiento. Tenemos que protegernos para evitar que luego nos podamos contaminar nosotros mismos. Y por último tenemos el hidrógeno. El hidrógeno es una de las mejores soluciones realmente, pero a día de hoy no es 100% operativa para embarcaciones. ¿Por qué? Bueno, ventajas, no incluye carbono, con lo cual tenemos emisión de agua, efectivamente, en su combustión. No tenemos instalaciones y un inconveniente muy importante, que para mantenerlo líquido tiene que estar a menos de 260 grados centígrados. De nuevo, requerimos muchísima más energía para poder operar con él. Eso es un gran inconveniente. En la ponencia anterior nos mencionaba el compañero de Siemens que para poder transportarlo se hacía un blending, se mezclaba con otros componentes y después se descomponía. Desde Cepsa estamos haciendo algo parecido. Dentro de los proyectos que tenemos para transición energética consiste en la producción de hidrógeno verde en el sur de España y luego transportarlos hasta Rotterdam, que es el puerto, digamos, habitual de entrada que tenemos en Europa. Y ese transporte se hará de 2 maneras, tanto por tubería como por embarcaciones. Entonces, la idea es cuando se transporte por embarcaciones sea vía blending para que luego en destino se vuelvan a separar y tengamos hidrógeno puro para trabajar con él. Una de las cuestiones que se están trabajando además a mayores con el hidrógeno es el poder utilizar las infraestructuras actuales. Por ejemplo, en el puerto de Rotterdam se está probando el utilizar el hidrógeno en la misma canalización con el que se suministra el gas natural. Obviamente hay que hacer ciertas adaptaciones por esa temperatura a la que tienen que operar ambos combustibles. Hemos dicho menos 160 o menos 160 grados aproximadamente. Además está en la pureza. A día de hoy lo que se ha conseguido en el puerto de Rotterdam es una pureza del 92% de hidrógeno utilizando la línea de alimentación del gas natural. Hace falta un 98% aproximadamente para que sea operativo. Seguimos investigando, seguimos trabajando y es algo que acabará llegando a futuro. Un inconveniente a mayores que tiene el hidrógeno a día de hoy es el espacio que ocupa, hasta 5 veces más respecto a lo que tenemos a día de hoy con el combustible diésel. De nuevo, volvemos a comprometer la operatividad de las embarcaciones de la Marina en caso de que utilicemos el hidrógeno tal y como está la tecnología a día de hoy. A futuro esto podrá cambiar. Hemos visto los combustibles, pero al final, ¿cómo afecta esto a los lubricantes? Porque en ocasiones pensamos que los lubricantes son como un commodity, cuando no lo son. Cada lubricante que tenemos, cada marca, son totalmente diferentes. Pueden ser algunos compatibles o miscibles, pero son diferentes. Es como la receta de la Coca-Cola, son únicos, ¿vale? Vamos a explicar básicamente qué es un lubricante. Un lubricante se compone de base lubricante que proviene del petróleo que fabricamos las petroleras y lo mezclamos con una serie de aditivos. En cuanto a las bases que provienen del petróleo, sencillo lo explicamos, son 3, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, muy sencillo. Y luego tenemos unas bases sintéticas que vienen digamos, de blending químicos, que son paleoalfalefinas, éster o polanglicol. Al final lo que tenemos es estas bases con estos aditivos, los mezclamos y tenemos distintos tipos de producto. Aquí pongo un ejemplo. ¿Cuántos lubricantes para motor de embarcaciones disponemos solamente en Cepsa? 17 diferentes. Para camión tenemos 16. Aceites hidráulicos tenemos 18 distintos. Al final lo que estamos viendo es que tenemos productos distintos en función de cada uso particular en el que estemos operando en cada momento. Su proporción es casi todo, obviamente, base lubricante, y se añaden esos aditivos cuyos más importantes son dispersante, es decir, que todas las partículas que están dentro de la línea de alimentación del lubricante no se concentran en un punto. Pensemos en una piedra del riñón, eso es porque se ha concentrado ahí muchas partículas y luego nos acaba doliendo el sacarlas, ¿no? Pues básicamente el dispersante evita este tipo de mal funcionamiento que podemos tener en las embarcaciones. Tenemos la detergencia, que nos ayuda a limpiar las líneas por dentro. Esto pasa mucho cuando se hace un cambio de lubricante de una marca u otra, que la primera vez el lubricante cuando se vuelve a cambiar sale negro y entonces te puede decir un cliente, estamos viendo que el lubricante que estamos usando ahora nuevo que tú nos has propuesto no es tan bueno porque sale negro. Al contrario, está haciendo su trabajo. Está haciendo el trabajo del lubricante que no hizo anteriormente el suministrador anterior porque no estaba limpiando correctamente el equipo por dentro. Entonces es positivo que la primera vez pueda llegar a salir de color negro. A nivel de mantenimiento, ¿en qué nos afecta? Hay que tener cuidado con la presión, obviamente, porque hay muchas más partículas en circulación y nos va a obligar seguramente a cambiar el filtro del aceite antes de lo previsto en su tarea de mantenimiento. Suele ocurrir la primera vez, luego ya la operación es mucho más suave y tranquila, digamos.
componente principal que hemos dicho antes, el TBN, que es la capacidad del lubricante de hacer frente al azufre del combustible. En conjunción, esto es un lubricante. Ok, ¿cómo contribuye un lubricante a la reducción de emisiones? De tres maneras diferentes. Por un lado, mejora la eficiencia energética a la hora de utilizarlo. Por otro lado, la reducción de pérdida de energética por fricción. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando un lubricante para uso específico en el que estamos. Y aquí sí me gustaría pararme y mencionar este tema. Hay empresas que no tienen un lubricante específico para el segmento marino y en ocasiones están utilizando unos similares. Por ejemplo, ocurre mucho con los de camión. Aquí vemos los 15W40 o nos centramos solo en la viscosidad y creemos que esa es la solución que hay que utilizar cuando lamentablemente no es así. En las ponencias que veíamos ayer estábamos hablando del periodo de mantenimiento. Decíamos que tenemos un manual y hay que seguirlo. Sin embargo, en las ponencias de ayer quedó claro que eso no tendría que hacer siempre así. Hay que evaluar cómo están los componentes y ver si se pueden modificar precisamente esas tareas de mantenimiento. Las tareas de mantenimiento que nos obligan a cambiar un lubricante de motor multigrado 15W40 en 200, 250 horas están basadas en utilizar un lubricante incorrecto, es utilizar un lubricante para camión. Los lubricantes propiamente de marina duran 400 o 500 horas de funcionamiento, no 250. Si estamos realizando esa tarea, en el corto plazo estamos gastando más dinero. Estamos gastando más dinero en comprar más producto, estamos gastando más dinero en mantenimiento, en personal que se está dedicando a eso en lugar de hacer otras tareas. Y más importante aún, estamos paralizando el equipo. Tiene que estar parado para la tarea de mantenimiento en lugar de estar realizando su trabajo, que esa es la misión principal. ¿Cómo reducimos el consumo del lubricante? Por un lado, podemos optar analíticas de lubricantes en nuestros laboratorios, vemos su estado, aproximadamente tiene que haber en función del azufre del combustible. Sin embargo, ese contenido en TBN se puede variar y eso nos va a ayudar a extender el periodo de cambio. Nos podemos basar en un estándar, por ejemplo, para gasoil de un TBN de 9 o 10, o nos podemos ir a productos que tienen un TBN superior. Un producto de Total tiene 11.5, productos de Cepsa tiene un TBN de 15 y por eso podemos llegar a obtener ese 50% más de horas que a largo plazo en el mismo año supone que de cada 3 cambios que estamos haciendo, ahora hacemos solo 2. Supone un ahorro importante a final de año. ¿Qué efecto tienen estos nuevos combustibles en los lubricantes? Bueno, hemos visto el nombre de los combustibles, características principales de los lubricantes y vamos a ver si existe tecnología a día de hoy con lo que tenemos disponible para atender a estas necesidades. Aquí vamos a enseñar, digamos, un caso base, que es el combustible aquel nuevo que salió en enero de 2020 para a partir de ahí empezar a construir este escenario. Bueno, pues los biocombustibles, ¿supone una modificación del lubricante actual? Ligeramente. Lo que tenemos que hacer es mejorar la estabilidad a la oxidación, ¿vale? Al final tenemos que recordar que estamos en el ambiente marino. Entonces, el ambiente marino es humedad, es agua, es oxidación, ¿no? Al final todo esto acaba afectando. El cómo se está consumiendo el combustible, cómo se está quemando dentro de la cámara de combustión, va a afectar también a la durabilidad del aceite. Esa es la oxidación. ¿Okay? Con pequeñas modificaciones frente al lubricante actual, podemos tener uno específico desarrollado para biocombustibles. Luego tenemos el gas natural. El gas natural, precisamente por un contenido muy reducido de azufre, puesto que su componente principal, 95%, es metano, no requiere tanto TBN. De hecho, un exceso de TBN es contraproducente porque al final acaba generando depósitos en la cámara de combustión. Así que nos vemos obligados a reducir el contenido de TBN que tengan los lubricantes que trabajen con gas natural. Además, necesitamos aumentar tanto la detergencia como el antidesgaste. Tenemos que limpiar mejor los equipos y protegerlos mucho mejor por dentro. Y sobre todo, estabilizar la oxidación. Precisamente por eso que estamos diciendo, esa formulación diferente del propio combustible va a degradar mucho más el lubricante respecto a la tecnología actual. Existen, por cierto, aprovecho a mencionar motores duales, no sé si los conocéis. Estamos acostumbrados a que con un mismo motor trabajamos con un combustible y de ahí no hacemos nada más. Bueno, existen motores que permiten utilizar tanto biocombustible, gas natural, como combustible diésel. Wärtsilä es un ejemplo de ellos, ¿no? Para motores de 4 tiempos. En motores de 2 tiempos lo tenemos con MAN, por ejemplo, que también está bastante avanzado con esa tecnología. Eso le va a permitir a un operador decidir en cada momento qué es lo que más le conviene. También menciono que en caso de que superemos cierto umbral de horas, eso hay que verlo con cada manual del motor, habrá que adaptar el lubricante que se use por esos efectos que hemos visto previamente, ¿no? Se oxida mucho más o afecta su índice de viscosidad, etcétera. Cuando hablamos del metanol, vemos que hay que modificar las mismas características que teníamos con el gas natural, pero un poquito menos. En este caso, se oxida menos que el gas natural. En cuanto al amoníaco,
modificamos las mismas variables, pero vemos que el antidesgaste es mucho mayor. Recordemos que el amoníaco es no solo tóxico, sino que también degradaba los equipos. ¿Ok? Y el hidrógeno, por su parte, que creo que es lo que más nos interesa aquí, vemos que los efectos en cuanto a la lubricación es el mismo que tenemos con el amoníaco. Al final es una tecnología que no tenemos disponible, que hay que reducir su contenido en TBN y mejorar muchísimo lo que es la estabilidad de la oxidación y al antidesgaste. Esta fotografía, digamos, es un resumen de lo que nos esperaría a día de hoy si cambiásemos de tecnología. La realidad es que estamos en esa primera fase que mencionamos anteriormente al principio de la presentación, donde estamos aprendiendo a dónde vamos, qué es lo que necesitamos y durante el propio camino vamos modificando. Conforme van avanzando los desarrollos de los nuevos combustibles, seguimos desarrollando las formulaciones de los lubricantes para ir adaptándonos mejor a lo que viene a futuro. Entonces, a partir de aquí, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Estamos viendo que hay que preocuparse mucho por los combustibles nuevos que vienen. También vemos que viene una complejidad mucho mayor en cuanto al portfolio de lubricantes que van a hacer falta. Vemos que hay una complicación mayor en cuanto a las tareas de mantenimiento que hay que realizar y, lamentablemente, el costo, por lo menos en el corto plazo, también son muy elevados. Todo esto, obviamente, a futuro cambiará, pero en el corto plazo estas son las consecuencias que nos estamos enfrentando. Así que, por nuestra parte, yo quedo totalmente a su disposición por parte de CEPSA a nivel global y acá en Colombia pues le dejo los contactos de mi compañero Rafael Ramírez, responsable gerente de COS, nuestro socio local, para lo que puedan necesitar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces con nuestra sesión de preguntas y quiero iniciar con una que nos hacen vía streaming, que es la siguiente. Es de parte del señor Rafael Ramírez. ¿Se pueden utilizar los lubricantes con todos los tipos de combustible o también los lubricantes deben adaptarse? Sí, señor, los lubricantes deben adaptarse precisamente por cómo les afecta a cada uno de ellos, ¿no? Es una pregunta que tenemos esta respuesta por suerte. Nos tocará adaptarnos. Lo bueno es contar con un partner confiable que sea capaz de conocer las consecuencias y recomendarnos lo que necesitamos en cada momento. Muy buenos días, ingeniero. Soy el teniente de fragata Filmes Agustín, jefe de mantenimiento de la estación de guardacosta de Escobeñas. Con respecto a lo que usted hablaba de los lubricantes, hay una parte que usted dijo que de pronto los lubricantes que estamos utilizando, como se están haciendo cambios, no sé, 100 horas o un poco después, de pronto no eran los correspondientes, pero el fabricante pues nos dice que esos son. Ahora los fabricantes dicen, utilicen estos lubricantes y obviamente ellos dan unos tiempos de garantía. Si uno deja de utilizar esos lubricantes, obviamente, y sucede algo a la maquinaria, pues no va a haber garantía. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo evaluar ese tema para no tener afectación? ¿Y qué tan viable es? Muchas gracias por su pregunta, muy interesante. Efectivamente, cuando adquirimos un equipo nuevo, se incorpora un manual de uso con un listado de insumos, incluyendo el lubricante, que son los que están aprobados en ese momento para utilizar en ese equipo. También hay que entender que ese listado no es definitivo, ese listado está elaborado en el momento del desarrollo del equipo. ¿Por qué me refiero a esto? ¿A qué me refiero? Pues que hay más lubricantes que se van homologando, contamos con las cartas de homologación, que no necesariamente aparecen en el manual de origen. Entonces, lo que importa es contar con un suministrador no solo que nos facilite digamos, la ficha técnica del producto, sino también la propia carta certificada del fabricante indicando que ese lubricante se puede utilizar. Efectivamente, además, dentro de las tareas de mantenimiento que especifican estos fabricantes, establecen un número de horas necesario para hacer esos cambios de esas tareas de mantenimiento. Pero precisamente esos fabricantes de equipos dejaban la puerta abierta. Ya lo vimos, por ejemplo, con el ponente de MTU, de Rolls-Royce. Lo que nos estaba mencionando es que ese mantenimiento se realiza durante el mantenimiento previo frente a lo que el propio manual dice. Entonces, es verdad que hay que seguir esos manuales de mantenimiento, pero por supuesto a mayores hay que seguir evaluando esa mejora continua para ver si se puede mantener de esa manera, se puede extender o, como menciono, en ocasiones reducir. ¿Puede afectar a la garantía? Relativamente, dependerá de cada fabricante. Mi recomendación, en los 2 primeros años que está en garantía el equipo, seguir con esa tarea de mantenimiento y esos lubricantes certificados, ya sea los que aparecen en el manual o los que cuentan con la carta de aprobación, que eso los fabricantes de lubricantes los facilitamos, ¿vale? Y una vez pasado ese periodo de garantía, se pueden evaluar nuevas formas de mantenimiento que mejorarán luego la operatividad de los equipos. Cerramos.
Entonces la sesión… una pregunta, señor capitán. Buenos días. Mi pregunta va dada a si tienen algo de exactitud con relación a la proyección de los nuevos aceites que permitan generar toda esta compensación, hablando de hidrógeno verde, hablando de amoníaco y otros componentes que vemos que primero no tienen una norma actualmente y segundo que obviamente se requiere de ciertas especificaciones para mantener la operación y obviamente que el equipo a la cual le vamos a hacer ese cambio va a permitirnos tener un mejor desempeño. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, sí hay una proyección de desarrollo, ¿no?, de todos estos nuevos lubricantes que irán asociados. Sin embargo, esas formulaciones no son definitivas a día de hoy. Todo esto está cambiando, estamos evolucionando. Y voy a poner un ejemplo. Lo que hacemos para homologar un producto nuevo es ponerlo en servicio, hacemos una prueba de campo generalmente con un motorista. Por ejemplo, cogemos a MAN, hablamos con MAN Energy Solutions y lo que hacemos es probar una fórmula específica con 2 motores suyos, en economías diferentes, con combustibles diferentes, para asegurarnos de que funciona correctamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ocasiones eso no funciona del todo bien, hay que volver a adaptar esa formulación. Entonces, como los combustibles definitivos con su fórmula definitiva no está definida en cómo van a ser operados, tratados, etcétera, los lubricantes a día de hoy tampoco están 100% definidos. Seguimos trabajando en ello. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora con el tema de los biocombustibles hemos tenido que adaptar parte de uno de los lubricantes que estamos utilizando porque ese nuevo biocombustible afecta mucho más la oxidación frente a lo que teníamos actualmente. Es algo que seguimos aprendiendo sobre la marcha y que puedo asegurar que por parte de CEPSA nosotros lo probamos primero con nosotros mismos. Tenemos nuestros petroleros, cogemos nuestros lubricantes, nuestros combustibles, vemos que funciona y en ese momento después lo sacamos al mercado y lo compartimos con los demás. Entonces, es una hoja de ruta que está abierta a día de hoy y que terminaremos de resolver con el paso de los años. Gracias. Cerramos entonces la sesión de preguntas y en este momento hace entrega del reconocimiento el señor capitán de navío Cristian Andrés Salazar España, director de Construcciones e Infraestructura de la Armada de Colombia. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias por el compromiso de ustedes como empresa para sacar adelante todos estos importantes aportes para la industria. Siempre para los ingenieros se convierte en un reto la fricción entre los materiales, la fricción entre los motores y la lubricación definitivamente es ese componente que nos ayuda a solucionar estos problemas. Con los retos de los nuevos combustibles, tienen ustedes un reto muy importante por delante, innovaciones, sacar adelante nuevos productos y creo que lo están haciendo, lo están enfocando de una forma muy correcta y su presentación para nosotros el día de hoy fue totalmente acertada. Le agradezco mucho por su disertación, por su presentación y le hago reconocimiento al señor Pablo Leo Calzada por su valiosa participación como ponente en el 13º Congreso Internacional de Ingeniería y Mantenimiento Naval. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias.